diferentes. Somos una nueva criatura. Amén, hermanos. Amén. Y dice, vístete, despojaos del viejo hombre. Hermanos, Francisco Arrache murió en la cruz del Calvario. Debe de vivir el nuevo. Y si somos honestos, hermanos, en nuestro diario vivir, tenemos una batalla constante. Nuestra antigua naturaleza con nuestra nueva naturaleza. Y es un choque, hermanos. Queremos hacer lo que es correcto, pero a veces la carne nos vence. Y hermanos, por eso la Escritura dice, andad en el Espíritu. Y dice la Biblia, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, hermanos. Debemos despojar nuestra manera de hablar, nuestra manera que solíamos contestar, nuestras actitudes que teníamos, todo. Debemos ser diferentes. Amén, hermanos. Amén. Y luego dice el siguiente versículo 23, dice la Biblia, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice la Biblia, debemos de pensar aún de una manera diferente. Y luego nos dice versículo 24, y me encanta cómo la Biblia se va enseñando sola. Y dice, ya no te vistas del viejo hombre, sino vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice la Biblia, mira estos ojos, hay que decirle, Señor, te entrego estos ojos, que vean lo que te honra. Estas manos, Señor, que toquen lo que tú quieras. Estos pies, Señor, que vayan a los lugares que a ti te agradan. Vestíos del nuevo hombre. Luego dice el versículo número 27, hermanos. Será una larga introducción. Dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. No debemos de permitir lugar, darle al diablo, tanto en nuestro espíritu, en nuestra manera de vivir, o en ninguna área de nuestras vidas. Amén, hermanos. Satanás quiere destruirnos y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Dice el versículo 28. Dice la Biblia sobre cómo no debe de cambiar. El que hurtaba no hurtaba más, sino trabaje. Y no solamente eso, hermanos, sino el que critique ya no critique. El que blasfemaba ya no blasfeme. El que traía problemas ya no los traiga. El que tomaba ya no toma. El que fume ya no fume. ¿Sí me explico, hermanos? Despojaos de vuestra manera de vivir antigua. Versículo 29. Ahora, hermanos, nunca seremos perfectos, pero debemos de tratar de ser mejores. Esta es la meta de un cristiano. Versículo 29 dice la Biblia, ninguna palabra corrompida, ninguna grosería, ninguna manera de contestar incorrecta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dios dice, si vamos a dar gracia de nuestra manera de hablar, hablemos. Y si no vamos a dar gracia, hermanos, mejor decidamos no hablar. Si no cuidamos nuestras palabras, dice versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que si hablamos de una manera incorrecta, si no cuidamos nuestras palabras, eso va, hermanos, dice la Biblia, a contristar, a entristecer, a apagar el Espíritu Santo que tenemos en el corazón. ¿Se imaginan, hermanos, venir a la iglesia y que Dios no nos hable? Venir y no querer entonar himnos, leer la Biblia y que Dios no nos hable. Dice la Biblia, eso llegará a ser si no cuidamos nuestra manera de hablar. Amén, hermanos. Amén. Luego dice, por ende, versículo 31, miren lo que sucede. Habrá amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y todo comienza por no cuidar nuestras palabras. Luego dice uno de vosotros, ¿verdad? Hay que perdonarnos y ser benignos, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. El enfoque es el versículo 29. Versículo número 29, hermanos. Vayamos al versículo 29. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida, ¿qué dice, hermanos? Salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga. Ninguna. Hermanos, qué importante es cuidar nuestras palabras. Pues si quisiera comenzar poco a poco. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Nos dice la Biblia, en el versículo 13, fíjense lo que dice la Biblia, hermanos. Y también aprenden a hacer, ¿qué dice, hermanos? Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también, ¿qué dice, hermanos? Ni queremos decirlo, ¿verdad? Chismosas. Yo no lo escribí, enójate con Dios, hermano, lo escribió. Y dice, mujeres chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran.
Hermanos, yo comprendo que una hermana diga un chisme, hermanos, y obviamente está mal, pero lo comprendo. Pero hermanos, de hombres, hermanos, vamos, hay más hombres chismosos que mujeres, hermanos. Es una verdadera tristeza. Hermanos, prefiero que me digan que, hermanos, quise otra cosa, pero que tachen a alguien de chismoso siendo hombre, hermano. Es una verdadera tristeza, hermanos, amén. Ahora, no solamente chismosos, sino dice en la Biblia que andan de casa en casa. O sea, no es suficiente dar un chisme cuando ves a alguien, sino que te tomas la delicadeza de ir a la casa de una persona y chismear, hermanos. O sea, eso realmente es algo terrible. Me pregunto yo, hermano, ¿eso da un buen testimonio? Debería darnos pena, hermanos, chismear o criticar a otra persona. Vayamos a Proverbios capítulo 17, versículo 9. Proverbios capítulo 17, versículo número 9. Y nos dice la Escritura, hermanos: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, ¿qué dice, hermanos? Aparta al amigo. Mas el que la divulga aparta al amigo. Comprendamos este versículo de una manera extensa. Dice, el que cubre la falta busca amistad. Entonces, ¿debemos de cubrir las faltas de otros? Por supuesto que no, pero debemos actuar de una manera sabia y correcta. Dice la Biblia, mas el que la divulga aparta al amigo. Y creen ayudar, hermanos, pero lamentablemente lo único que traen es contiendas, hermanos. No solapamos, no encubrimos, pero debemos de ir con la persona adecuada cuando una persona comete una falta. Amén, hermanos. Y con el espíritu adecuado. Hermanos, esto es una tristeza y es normal en inconversos. Si una persona no tiene el Espíritu Santo en su corazón, lo comprendo totalmente. Pero hermanos cristianos y en la iglesia, hermanos, vayamos a Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Esto sigue siendo introducción. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice la Biblia, 6 cosas, ¿qué dice, hermanos? ¿No creen que es algo fuerte, hermanos? Si Dios dice esto, lo aborrezco. Ojos altivos, lengua mentirosa, hermanos. Versículo 19, lo último y lo más fuerte, dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia. ¿Qué dice, hermanos? El que siembra discordia, enemistad, problemas. Dice Dios, Dios lo aborrece, hermanos. Dios lo abomina. Y ciertamente, qué tremendo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. Hermanos, en la Biblia, ¿quién es el acusador de los hermanos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. 12:10. Dice la palabra de Dios: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué dice, hermanos? El acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿De quién está hablando de la Biblia, hermanos? De Satanás. Y dice la Biblia que cualquier persona, hermanos, que hace lo que está escrito, está siendo como el diablo, hermanos. Amén. Acusador de nuestros hermanos. Qué tremendo, hermanos, que la Biblia hable de estos problemas. Mas sin embargo se suscitan. Y no solamente fuera, hermanos, sino aún entre cristianos. Hermanos, cuando los cristianos tienen un deseo de regresarse al mundo, son evidencias que haya murmuración y quejas. ¿Qué mejor ejemplo que el pueblo de Israel? Vayamos a Éxodo capítulo 16, versículo 1. Éxodo capítulo 16, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Conocemos la historia. El pueblo de Israel salió, hermanos, y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí. Y los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, fíjense, hermanos, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice, hermanos? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Se imaginan, hermanos? El libertador fue por ellos y estar murmurando, hermanos. Y dice la Biblia, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová.
Todo por las murmuraciones, hermanos. Es una verdadera tristeza. Preferían sus vidas en Egipto cuando iban a una mejor tierra. Siguiente capítulo, Éxodo 17, capítulo 1. Éxodo 17, capítulo número 1. Fíjense lo que dice la Biblia, hermanos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua, Moisés, para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed. ¿Y qué dice, hermanos? Y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Es una verdadera tristeza lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, hermanos. ¿Y por qué se suscitó este problema? Números capítulo 13, versículo 32. Números capítulo 13, versículo 32. Penúltimo versículo. Dice la Biblia: y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo. Conocemos la historia, hermanos. ¿Cuántos espías había? 2 espías, hermanos. ¿Alguien sabe cuántos eran buenos? 2. ¿Cómo se llamaban, hermanos? Caleb y Josué. ¿Y cuántos malos había? 10. Había 10 malos y 2 buenos. Qué triste, pero generalmente es así, ¿verdad, hermanos? Y llegaron los 10, hermanos, ahí porque les encanta, ¿verdad, hermanos? Y llegaron los 10 y dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: ¿sabes qué? La tierra por donde pasamos para reconocerla es verdaderamente tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Pues también vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿En serio? ¿Ven qué mal reporte dieron los 10, hermanos? Pregunta, hermanos, a los que conocen la Biblia: ¿era eso cierto o era mentira? Era mentira, hermanos. Era la perfecta voluntad de Dios, Canaán. Pero va 10, hermanos, había 10 que lamentablemente decían: no, esa es tierra que trae sus moradores. No, esa tierra no es tierra buena. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? Vayamos a ver el siguiente capítulo, el primer versículo. Capítulo 14, versículo 1. Rápidamente lo que dice la Biblia que ocurrió. Fíjense, hermanos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Es cierto, los 10 tienen razón. Y por ende, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¿Por culpa de quién? Por los 10. Chismosos. Por 10 se voltearon 600,000 que iban camino a Canaán. ¿Están siguiendo, hermanos? Amén. Y contra Aarón, hermanos, y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y luego pues ellos buscan un líder. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, ¿eso era sabio? No, les dijo: ¿no será mejor regresarnos a nuestra manera antigua de vivir? ¿Y qué les parece si tomamos esta decisión? Versículo 4 dice la Biblia, versículo número 4: y decían el uno al otro: pues vamos teniendo un capitán, designemos un capitán. Los 10. Camino a Canaán, camino a la tierra prometida. Dan un mal reporte. ¿Se la creen los 600,000? Pues vamos teniendo un líder y volvámonos a Egipto. Ahora yo me pongo a pensar qué triste por el pueblo de Israel, teniendo la perfecta voluntad de Dios delante de ellos, decidiendo escuchar a esas 10 personas y decidir volver atrás. Hermanos, el diablo usa los chismes para traer divisiones. Voy a repetirlo eso, hermanos. El diablo usa los chismes
para traer divisiones y desanimar al pueblo. El pueblo de Israel iba por buen camino, hermanos. Vamos, Dios estaba bendiciendo y dirigiendo el pueblo de Israel. Pero hicieron caso a los 10 espías. Y por lo general son los más malos que hablan a los buenos. Los buenos simplemente hacen lo que tienen que hacer, hermanos. Se volteó todo el pueblo a causa de los 10. ¿Cómo Dios describe una persona que tiene chismes o contiendas? Números, ahí mismo, capítulo 14, hasta el versículo 27. Fíjense qué palabras tan fuertes dice la Biblia, hermanos. Versículo 27 dice la Biblia. Fíjense, hermanos. ¿Hasta cuándo oiré esta? ¿Qué dice, hermanos? Depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Nos pregunta, ¿se quejaban de Dios? Se quejaban de Moisés, se quejaban de un hombre, se quejaban de su hermano. Y dice Dios, ¿por qué traen quejas contra mí? Ay, hermanos, cómo Dios ama y cuida a sus hijos. Dios se adjunta la culpa. Y dice Dios, ¿por qué se meten conmigo? Hermanos, yo no veo que ellos le hayan dicho nada a Dios. Ellos hablaron mal en contra de personas, de Moisés y de Aarón. Cuando nos rebelamos, murmuramos o nos quejamos, hermanos, estamos pecando directamente con Dios. ¿Cuál es la instrucción que Dios da a una iglesia en cuanto a las murmuraciones? Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Versículo 10 dice la palabra de Dios: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué dice, hermanos? Solamente hay una dirección, hermanos, para una persona que murmura: perecer. No hay otra, hermanos. Solamente hay una. Perecieron por el destructor, hermanos. Le dieron lugar al diablo. Y quiero que pongan mucha atención en esto que voy a decir, hermanos. Bíblicamente, hermanos, uno entiende cuando un inconverso lo hace, pero cuando se hace en la iglesia y una persona trata de meter divisiones, surge la pregunta: ¿qué se debe hacer, pastor? Bueno, gracias por preguntarme. Permítanme darles la respuesta de la Biblia. Vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 15. Y esto es algo muy delicado y probablemente es lo más fuerte, pero un día se tenía que enseñar. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice la Biblia: por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. La Biblia dice: mira, siéntate con este hermano, habla con él, dile, mira, hermano, estás incorrecto. Y dice, y si lo ganaste, has ganado a tu hermano. Y no solamente es para la iglesia, sino con cualquier problema que puedas tener con una persona, te voy a dar la respuesta de cómo hacerlo. Yo sé que aquí nadie se pelea y somos angelitos, ¿verdad, hermano? Pero si algún día llegamos a tener problemas con alguien, sigamos el procedimiento bíblico, porque somos una iglesia bíblica. Dice Dios, número 1, siéntate y habla con él y trata de ganarlo para que no se pierda. Si no hace caso, dice la Biblia, versículo 16, y cuán precisa la Biblia: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice Dios, bueno, trata de ganarlo. Si no hace caso, trae a un testigo, para que conste que otra persona estuvo presente. ¿Amén, hermanos? Amén. Y si lamentablemente no quiere seguir haciendo caso, versículo 17, y si no lo oyere a ellos, ¿qué dice, hermanos? Dilo a la iglesia. ¿Se imaginan, hermanos, que un día se pudiera decir, esta persona hizo esto? Vamos, ¿dónde está escrito, hermanos? La Biblia, hermanos. ¿Quién la escribió? Dios. Trata de ganarlo. Habla con un testigo. Dilo a la iglesia. Y tenle por gentil y publicano. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Nos dice la Biblia: mas os ruego, hermanos. Pablo, hermanos, con un corazón dice: mira, te ruego que os fijéis en los que causan divisiones. Hermanos, ¿ustedes creen que Satanás puede tocar la iglesia? No.
Pero sí puede tocar una persona, y esa persona toca a otra persona, y esas dos tocan otros 4, y esos 4 tocan otros 8, y causa una división. Hermanos, Dios está bendiciendo la iglesia de una manera especial, hermanos. Dios ha sido más que bueno con nuestra iglesia, hermanos. Ha sido bueno, hermanos. Ha derramado bendiciones. Estaba hablando con mi pastor, el pastor Ramos, hoy hace unas 3 horas. Y me estaba diciendo, qué bendición. Me dijo, van más rápido que nosotros. En 2 años y medio no teníamos tantas personas. Y dije, hermanos, gracias a Dios, hermanos, vamos por buen camino. Amén, hermanos. Amén. Pero toda bendición conlleva problemas, lamentablemente. Tú lo has visto, si tienes un trabajo, si tienes un negocio productivo, has tenido muchos problemas, pero has sido fiel y por eso tienes un negocio productivo, y en cualquiera de las áreas. Y dice la Biblia, mas os ruego, hermanos, que os fijes en los que causan divisiones. Satanás no puede tocar este hermoso lugar, pero sí personas, y traer problemas. No es una tristeza. Y dice la Biblia que causan divisiones y tropiezos. ¿Se imaginan que alguien acabe de aceptar a Cristo y por causa de una persona, esa persona sea tropezada, hermanos, o caiga en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido? Dice la Biblia, y que os, ¿qué dice, hermanos? Que os apartéis de ellos. Dice la Biblia, primeramente fíjate, abre tu vista y date cuenta quién trae división. Y cuando te des cuenta, dice la Biblia, apártate. 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo general esas personas no sirven a Dios, hermanos. Y con sus suaves palabras y lisonjas, fíjense, esto es lo más triste, engañan los corazones de los ingenuos. Una persona que está mal, hermanos, puede engañar a otra persona. Por eso Dios dice, fíjate quién es, hermanos. Dicen cosas terribles, hermanos, no me voy a meter en esta área. El libro de Cantares dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las grandes viñas, y nuestras viñas están en cierne. ¿Qué es cierne? Están en crecimiento. Apenas está abriendo la florecita y viene un animal, hermanos, a dañarla. Dice Dios, cázala, quítala, porque si no va a echar a perder la viña. Amén, hermanos. Amén. Vayamos a Tito capítulo 3, versículo 10, aquí termino. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con tales personas, hermanos? Y me duele que esté esto, pero está en la Biblia. Y queremos ser una iglesia bíblica, amén, hermanos. Amén. Tito capítulo 3, versículo 10. Debemos amarlos, hermanos. Si lastiman a una persona, hermanos, no hay problema. Pero, hermanos, si lastiman a 2, 3, 4, 5 y traen problemas, hermanos, a la novia de Cristo, a su iglesia, hermanos, dice Tito 3:10, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice, hermanos? No hay que ser teólogos, hermanos, para comprender esa palabra. Dios dice, ¿quieres estar sano? ¿Quieres estar bien? Estás con una persona que causa problemas, deséchala de tu vida. Si tienes a alguien, hermano, así, deséchalo de tu vida. Aléjate de esa persona. Pastor, he orado por él. Sí, hermano, simplemente deséchalo. Lamentablemente lo dice la Biblia. Y si una persona trae problemas y disensiones, Dios dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero es que, pastor, tiene que leer el contexto. Bueno, versículo 1, vamos a ver el contexto. ¿De qué está hablando? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2. Que a nadie, ¿qué dice, hermanos? Difamen. Que nadie difamen. Versículo 10 nuevamente. ¿Qué hacer con tal persona? Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Somos cristianos. Amamos a las personas, pero amamos más su obra y debemos de cuidar su obra. Y si una persona trae problemas, Dios dice, deséchalo, apártalo. Qué triste, hermanos, y esto es lo más difícil que hacer en una iglesia. Queremos seguir su palabra, amén, hermanos. Amén.
Imagínense que uno trabaja, hermanos, uno gana almas para Cristo, uno lo discipula, uno lo enseña, uno ora por esa persona. Y una persona que venga, hermanos, que le diga, no, mira, esto no hay que hacerlo. Para una preciosa alma para Cristo, y que la aparte. Dios dice, por favor, agarra a esa persona y sácala. Para que no lastime, Dios dice, mi obra. Hermanos, no es mi obra, es su obra. Es su iglesia. La ama, entregó su sangre. Y nosotros como cristianos debemos de cuidar nuestra iglesia, hermanos. Si uno escuchas algo, hermano, habla con esa persona. Satanás no la puede tocar, pero sí a personas. Y Dios dice, hay que desechar a esa persona, hermanos. Satanás intentará desanimarnos. Satanás traerá esos 10 malos testigos. Si lo hizo con el pueblo de Israel, lo tiene que hacer con nosotros algún día. Si el pueblo de Israel, hermanos, hubiera escuchado a esas 10 personas, la historia de la Biblia hubiera sido distinta. Nunca hubieran llegado a Canaán. Pero gracias a Dios, hermanos, por Josué y Caleb. Le dijo, hey, cállate, esa tierra es buena. Hey, vamos a hacer caso y vamos a seguir adelante. Gracias a Dios por los Calebs y por los Josués. No son muchos, fueron 2. Y con esos 2, Dios dijo, vamos a usar estos 2. Los 600,000 siguieron marchando, hermanos. Pero habrá problemas. Con toda bendición habrá problemas, hermanos. Con cada arco iris vendrá una tormenta. Con cada bebé vendrá un embarazo de 9 meses. Hermanos, vienen cosas grandes, amén. Pero debemos de seguir los procedimientos que dice la Biblia. Si una persona trae disensión, dice la Biblia que debemos, ¿qué hacer, hermanos? Desecharlo, apartarlo, quitarlo. Amén, hermanos. Sigamos principios bíblicos. Yo no lo escribí, hermanos, lo escribió Dios. Si queremos una iglesia sana y una iglesia bíblica, debemos de seguir sus principios, y este es uno de ellos, hermanos. Vamos a orar muchos unos por otros. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Señor, yo quisiera que jamás hubiera problemas, quisiera que jamás hubiera chismes, contiendas, pero Señor, si los hubo en la iglesia de Hechos capítulo 6, y Señor, si hubo en el pueblo de Israel con 600,000 y hubo 10 malos testigos, Señor, yo sé que también habrá en la iglesia. Yo no te pido por él tanto, Señor, sino por aquellos nuevos, que cuiden sus oídos, Señor, que se cuiden, por favor, Señor. Cuida tu amada iglesia, Señor. Cuida nuestros corazones. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vivir por principios bíblicos y poder seguir los preceptos que tú nos has mandado. Guarda a tu novia, Señor. Bendícenos y ayúdanos a honrarte como tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.